Algunos de ustedes que nos acompañan el día de hoy estuvieron en ese primer evento. Gracias a ese evento internacional, yo creo que la nueva generación que yo llamo, o la nueva generación de productores, sale de esa primera reunión, mayo 2014. Entonces, estamos muy contentos de darle continuidad, pero lo que más me llena de satisfacción es de volver, primero, de contar con la amistad de una personalidad en lo que es la industria de palma datilera. Segundo, que sea un amigo por más de 20 años en esta industria y que el día de hoy nos acompañe. Chambele. Sam Aslan, lo puse aquí para no estarlo leyendo y que ustedes lo puedan ver también. Sam Aslan trabaja con el Departamento de Estados Unidos del Coachella Valley Resource Conservation District. Él es especialista en la ciencia del suelo, responsable por más de 34 años del Departamento de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA. Se graduó en Fresno State en 1976, realizó su internado en el condado de San Diego, trabajando en las ciudades de Escondido, Borrego Spring, donde trabajó con cítricos, aguacate, kiwis y comenzó su investigación y el interés sobre las palmas datileras en 1979. En 1984 abrió el primer centro de investigación en Indio, California, el Date Station in Indio, donde se han realizado el 95% de las investigaciones sobre este cultivo. De ahí en adelante poco se ha hecho. Sam Aslan se retira y prácticamente esa parte quedó suspendida actualmente en Estados Unidos. Es coautor de varias investigaciones y publicaciones como Biología del suelo, Consideraciones de suelo y agua y clima en la selección del terreno para plantar palmas datileras, Suelo, agua y manejo nutricional del cultivo de palma datilera en el Valle de Coachella y Bard, Revisión del uso del agua en el Valle de Coachella, Sostenibilidad del cultivo de palma datilera, entre muchos otros estudios. Además, es innovador de los métodos de trasplantación más efectivos de palma datilera a nivel del cultivo comercial, así como el manejo y cultivo para uso ornamental. Además de ser uno de los pocos especialistas en el mundo que asesora en el manejo y la producción de la palma. Sam Aslan ha presentado sus investigaciones a más de, yo creo que se quedó corto, más de 200 grupos, creo que más que eso, en todas partes del mundo, y ha viajado invitado como asesor en otras regiones productoras de dátiles, como Arabia Saudita, donde un solo productor maneja 30,000 acres de cultivo. En el 2008, Sam Aslan recibió el Premio Nacional de Conservación otorgado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA, por su trabajo en el establecimiento de nuevas técnicas de cultivo y conservación de palma datilera. Actualmente Sam está retirado de la investigación, pero sigue trabajando como asesor de productores de Valle de Coachella y en proyectos especiales referente al cultivo. Asesora a las ciudades de Palm Desert, Indian Wells, Palm Springs y a productores en el valle. Sam es conocido como el doctor de las palmas. Démosle la bienvenida. Acá tenemos el chaval. Bueno, aquí vamos a hacer la lucha en la traducción entre Jafid Jaime y su servidor. Me dice que agradece mucho la introducción que le hice. Ha venido, creo que unas 5 veces desde el 2014 a la fecha, aquí en diferentes eventos. ¿Quiere mencionar un poquito sobre de dónde viene
Meyul, ¿de dónde es el originario la palma Meyul? Viene de Marruecos. Vino a Estados Unidos en 1924. Los primeros hijuelos vinieron de Marruecos a los Estados Unidos, eran 11. Vinieron a Nevada, en el sur del estado. De los 11 que trajeron, 9 sobrevivieron y se los trajeron de Nevada a los Estados Unidos, al Valle de Coachella. Perdón, al Valle de Coachella. Y aquí es donde la industria del Meyul comenzó. Lo interesante de esta industria es que en 1985, 1895, Marruecos fue impactado por una enfermedad. Y ellos llaman la enfermedad Bayud, que significa blanco. En árabe significa blanco, la enfermedad blanca. Cuando está infectada, la característica es que se vuelve blanca, la palma. Hasta 1985. Perdón, 1950. And there was a French scientist identified the fungus. Y fue un científico, científico francés quien encontró cuál era el problema. This Fusarium oxosporum. Que fue el Fusarium oxosporum. So basically from 1890 to now, Morocco lost 400,000 mujuls. 400,000 acres of mujuls. Entonces, Marruecos fue impactado y que perdieron 400,000 acres de meyul por esta enfermedad. Basically, they have very little mujul. So, the long story short, so the only countries that have real mujuls from offshoots are Mexico, U.S., Israel, and fíjense lo que les vamos a decir. La importancia del origen del meyul en el mundo es que solamente los países que obtuvieron hijuelos originales que vienen de la planta de las plantas de Marruecos son Israel, Estados Unidos, Jordania y México. Todos los demás países han obtenido su planta a través de los métodos científicos de in vitro o tissue culture. Ojo con esto, ojo con esto. La importancia de obtener fruta de un árbol original que vino de hijuelo no es igual que de un dátil que viene a través de los métodos de tissue culture, es decir, de in vitro. Eso lo dice él. Cuando viene de una planta
in vitro, básicamente va cambiando genéticamente la planta. So that's about all about the history. Any questions about the history of the Pregunta, esta es una breve introducción sobre lo que es el origen de la planta Meyul en el mundo. ¿Alguna pregunta sobre el tema este? So a lot of these Arab countries that have jewel stock, etc., tissue culture. I was in Saudi Arabia for 10 days. They only have 30 acres of jewel. The whole country. El origen de la mayor parte del dátil Meyul específicamente que se está reproduciendo en el mundo es a través de in vitro, porque no tienen otra opción. Que los países que son productores de Meyul, en realidad, que no son estos que acabo de mencionar, tienen muy poca superficie de Meyul por la razón que él menciona. I believe the Emirates, they're all from Dice que él piensa que la mayor parte del dátil que se produce en Emiratos es también de tissue de in vitro. I want to mention something about it. Cuando estuve ahí hace un mes, le pregunté a los emiratíes que si, porque se sorprendieron sobre la calidad que llevábamos nosotros como mexicanos en el Meyul. Y les pregunté que cuánta superficie tenían, algunos de ellos. Y casi la mayoría, aunque tenía cientos de hectáreas, tenía muy poquito Meyul. Y la pregunta que yo tenía era ¿por qué? Porque allá en Emiratos, que viene casi todo de tissue culture, de in vitro, se producen 30 o 40 kilos. No es redituable para ellos plantar Meyul. Esa es una de las razones. Y la que menciona Sam es precisamente que no es lo mismo sacar hijuelos que de in vitro. Eso lo dijo él, no lo digo yo. Lo que él menciona es que en el tema de in vitro, hay mutaciones genéticas que hacen que la producción no sea exactamente igual. Ese no es el tema de ahorita, pero ahorita lo menciono. Esa es la razón que él menciona. ¿Alguna otra pregunta? ¿Es de cantidad o de calidad la diferencia? This is the quantity or the quality between in vitro or tissue culture and offshoots. What's the difference? Well, the difference with the offshoot, you get the same plant. You take the offshoot from palm, they're same genetically, everything. Sí, la diferencia es que de un hijuelo es igualito el hijo que la mamá. But the tissue culture, you have so many different genes in a palm. Okay? If you take a jewel palm, you only have 100 different genes. En un, When you take the tissue culture and you grow that in the lab, you're not sure which one of the genes you're going to get. en el caso del tissue culture o in vitro, dice que tiene cientos de genes y cuando se reproduce en el laboratorio no sabes cuáles son los genes que se van a reproducir. Y en el caso del hijuelo te traes toda la genética completa. Es un clon, For example, por ejemplo. recently there have been studies in the New York State University Recientemente se hicieron on the genetics of the jewel palm. Okay? They found out that 18% of the jewel palm is mixed with a wild palm in island of Crete, in Greece. Ajá. So when you're doing tissue culture, you may be getting some of that. Dice que recientes estudios en Nueva York han demostrado que si se reproduce, que de la palma datilera original que viene siendo el Meyul, tiene 18% de una palma wild. Sí, pero hay otra. Silvestre. No, silvestre. North African varieties Ajá. are mixed with the varieties wild may come from Greece.
esa 18% genético viene de una palma genéticamente que se desarrolló en Grecia. Entonces el Meyú tiene 18% de la palma silvestre de Grecia y la otro porcentaje es de otras variedades que generaron el Meyú. It's something brand new that we learned a lot of. Dice que es algo nuevo que él aprendió apenas hace 2 años. Interesante, ¿eh? So if you're gonna plant Mejul, use offshoot. Si van a plantar Meyú, planten de hijuelos. Because I was involved with the very first Es lo que recomienda. fall in 1980 with USDA. We killed about 18 Mejul palms. We planted on Ben Daphne's property. They didn't produce the right kind. En 1980, 1980. En 1980 tuvieron la oportunidad con el USDA de crear o clonar 18 plantas, ¿sí? Las primeras plantas con el USDA, tipo de clonación. Sí pegaron las palmas, pero en realidad no producieron la fruta correcta. Variation in quality, variation in fruit, variation in size. Tenían mucha variación en tamaño, en calidad y el tipo de fruta. High output. On a high output. Y los hijuelos que salieron de esas palmas estaban muy altos en la planta. Que es sobre el I want this. Una pregunta. I want Yeah. this to be open conversation on the puppy skin. So, I've been studying puppy skin for probably 25 years. I've worked the palms for 40. I can tell you I don't know everything. So, dice que ha estado trabajando 40 años con las palmas, sobre esos por lo menos 25 años sobre la cuestión de lo que es el puffy skin. Quiere que tell you what I know. You can tell me what you know. Maybe I can learn something from you guys. dice, no sé todas las respuestas, no sé todo, pero te vengo a decir lo que yo sé, y si tú tienes información que quieran compartir, compartan. Quiere que el día de hoy su presentación sea entre todos, que puedan, si tienen una pregunta, algún tipo de comentario, que lo hagan al instante para poder hacerlo interactivo. Si quieren formar un certificado de origen del dátil Mejul de Mexicali, ¿había inconveniente que sembraran planta en Mexicali de in vitro? Buscarían qué sugiere él para que esta zona quedara con planta natural y no in vitro. ¿Cómo sería eso? Otra vez. O sea, sería recomendable que no se sembrara palma in vitro en Mexicali y buscar un certificado de origen de la zona. So, in their quest to look for an this, like a certificate of origin or making a palm tree of origin from this region, right? You would suggest in that sense not to put any in vitro plants. And I have an orchard in Coachella Valley. I grow dates also. I would not plant any plants. Dice, yo también tengo mi propia huerta de palmas, y dice, Time and money. tengo años en eso y yo no plantaría ni una planta de que sea clon. If you can find offshoots, why would you plant something grown in the lab? Si puedes encontrar aún hijuelos directo a la planta, ¿por qué agarrarías algo de un laboratorio? Para él viene siendo algo sentido común. So anyway, let's go first. En tamaño grande no funciona ni para lo que son el landscape, ¿no? Las plantaciones de casa o de negocios. Y la planta es muy parecida, pero no tiene la calidad comercial de lo que estamos buscando. All right, let's go to the first slide and let's start planting.
que la piel empollada es algo muy importante de tener cuidado en los medjool. That's quality, and you don't get the good price quality off the fruit. Ese es uno de los factores más grandes para lo que es la calidad y obviamente es donde tienes las grandes pérdidas económicas. Very first thing that you guys have to pay attention to, how many bunches you put on a palm tree. Lo primero que tenemos que poner atención es qué cantidad de bonches tenemos de carga le estamos poniendo en una palma. That's very important. Es muy importante One bunch takes 10 fronds. porque un bonche lleva 10 hojas. Okay? Now, on a mature palm tree, you may have 120 to 140 fronds. En una palma madura, una palma grande, normalmente tendrías 100 a 120 hojas. What age? So I seen palm trees that do 12, 14 years. Una palma que tenga unos 12 a 14 años de edad, normalmente debería tener de 100 a 120 hojas. Now I seen 12, 14 years palms in Coachella Valley. The growers told me, "Hey Sam, I don't get any flowers this year. What's the problem?" I said, "How many fruit bunches did you hang last year?" He said, 24. Okay? Y dice, hay ciertos años donde le hablan rancheros y le dicen, oye Sam, tengo un problema, no me está saliendo ni una flor este año. Y le dice, ¿cuántos bonches dejaste el año pasado cargada la palma? Le dice, 24. Le dice, ahí está tu problema. I said, he goes, this year I only have 4 bunches. Sí, y en ese año solamente le tocaban 3, 4 bonches en sus palmas. So what I'm getting at, you kind of estimate the number of fronds on the palm. If you have 120 fronds, I suggest you hang 12 bunches. Ok, y para matemáticas simples, tú tienes que calcular cuántas hojas le salen a la palma y lo divides por 10. Entonces, si tienes 120, le vas a cargar máximo 12 bonches. If you have 100 fronds, hang 10 bunches. Igual, si tienes solamente 100 hojas, solamente 10 bonches. Sí, Son racimos. racimos. Now, if you do this every year to year, palm trees gonna take care of you. They're gonna give you flowers. Y si tú mantienes ese orden siempre simple, de un equilibrio, la palma pues se va a encargar de cuidarte a ti y siempre darte suficientes flores para que tengas los racimos. Because you're regulating the system, Estás regularizando el sistema and then after that palm tree sets, they're gonna like you. y después de eso obviamente las palmas pues van a estar felices contigo. ¿En qué momento es el adecuado para vigilar esa relación, esa ecuación que se tiene que dar del número de hojas contra dividido entre 10? Antes de la floración, ¿cuál es la etapa el más recomendable? Por ejemplo, en enero la floración, enero, febrero. Vigilar en octubre, noviembre, ¿cuándo? Well, there's three sets of flowers. You check it in February when you flower, right? Okay. There's three sets of flowers. There's early flowers. There's medium. Right after the early one, the second flower comes around, and the last one is the late
Ok. Tienes tres. En realidad, el único tiempo que estarías contando es ya cuando te están saliendo las flores. En ese momento es cuántas hojas tienes. Esa es la cantidad de bonches que vas a dejar, de racimos que vas a dejar. Tienes tres etapas de flores. La flor temprana, una entre medio y unas flores que salen ya muy tardes. Vas a regular la cantidad de flores en las que salen al final, en las que salen tarde. Ahí es donde vas a estar, dices, ¿las dejo o no las dejo? O sea, ahí es eso que vas a ir quitando. But the weirdest thing about the growers to understand is if you leave 14 bunches on a palm versus 20 bunches, 22 bunches, you're going to get the same production, same yield, and they were side by side same side by side on a palm tree that you leave a lot of bunch, you're going to get a bunch of small fruit. That's quality. On a palm that you leave 14 bunches, 12 bunches, you're gonna get nice looking fruit, bigger fruit in the same palm. Si dejara algo que es un poquito difícil para un ranchero o un farmer, ¿verdad? De entender es, y un año dejaras a esa, fuera el mismo año, ¿no? Lado a lado los este año le dejaría 21 bonches y fuera otra toma de la misma planta y ese año le dejaras 14, la cantidad de fruta en carga, en peso que te va a dejar va a ser la misma. Simplemente en la que le dejes más bonches vas a tener dátil mucho más chico, de menos calidad y con más problemas. Does it vary also when you're talking about the strands? When you leave a certain amount of strands? Quality. La regla general para la cantidad de hilos que vas a dejar en un racimo siempre debería ser de 40 a 50 hilos. If you leave more than that, you're gonna get small fruit. Si le dejas más que los 50 hilos, vas a empezar a tener fruta más chica. Forty to 50, 40 to 50, that's a good average. 12 to 18 fruit per strand. So, this is the formula that I've been using for many years in the best fruit. Okay. A ver, su fórmula para siempre mantener un poco lo del puffy skin siempre ha sido de 8 a 10 hojas por cada bonche. Le vas a dejar de 40 a 50 hilos, de 12 a 18 frutas. Fahrenheit degree equals 1 gallon of water. De octubre a febrero, 1 grado de Fahrenheit es cada galón de agua. Okay, let's say today's 60 degrees. De octubre a febrero, es 1 grado Fahrenheit por cada galón de agua. Let's say today's 60 degrees Fahrenheit, you need to put 60 gallons of water. Como un ejemplo, si el día de hoy estamos a 60 grados Fahrenheit, vamos a poner 60 galones de agua. That's very simple, 1 to 1. Es muy simple, 1 a 1. But after February, it changes. Pero después de febrero va a cambiar. It makes your fruit, then the flowers, no? Sí, ya cuando vienen las flores, So March through October is usually 1.5 times the Fahrenheit. y de marzo a octubre es más o menos 1.5 galones por cada grado. Puede ser hasta 200 galones de agua. Hablas de riego rodado y riego goteo. ¿Podrá creerlo? Eso viene siendo
diciendo hay que calcularlo por palma. And then how about how often? Every day, Cada día. every day, Cada except día. except Sunday off because the palm tree needs to pray to God. That's what the Muslims believe. Dice que los musulmanes dicen todos los días menos el domingo, porque el domingo va a descansar, tiene religión. Pero no, es todos los días. Okay. He's assuming that what we're asking for is to maintain the humidity level, or the water Yeah. Level, right? Well, we're gonna get to that later too, a little bit on the humidity. Yeah. But this Va a hablar un is poquito de eso un poquito adelante. this is gonna maintain the palm trees after you flower. It's gonna maintain the flowers. Start setting up your fruit. Entonces, pero la fórmula clave que estamos hablando es para poder mantener las flores en una etapa para prepararse para la fruta. You have to have the right amount of water. Si no, tienes que tener la misma cantidad, la cantidad correcta de agua, y esa viene siendo la fórmula para ello. Now the thing about palm trees in the Arab world is secret. You know that if they get sick, they go under a palm tree and they pray they get better. One more time. You heard about that, right? No. No, they really do this So, okay, one more time. in Saudi Arabia. En Arabia Saudita, If they get sick, si ellos se enferman, I was there for 10 days, worked with their palm trees on 30,000 acres. So if they get sick, they go under a palm tree and they pray to God, they get better. En Arabia Saudita, porque yo estuve por 10 días, dice que lo que ellos hacen cuando una palma se enferma, a palm tree when it's sick, Under a cuando palm una tree. palma se When the palm enferma, is sick or van person? y No, oran, they get y eso better. es lo que usan para People get sick. curar la gente. la palma. Cuando la gente. People get sick. Perdón, perdón. But Perdón, déjame this. Ahí malentendí. Él dice que cuando una persona está enferma, van y oran enfrente de una palma para curarse. and these field workers, you know, the Arabs don't drink alcohol. In Saudi Arabia, you can't find any beer, nothing, no whiskey, no tequila. And what they do is, certain time of the year, they tap the heart of the palm. They get the juice flowing through. They harvest that and ferment it overnight. It becomes a potent alcohol. En el caso de los árabes, ellos no toman licor. No hay cerveza, no hay tequila, pero sí hay concentrado de miel y de dates, ¿verdad? Sí le llevamos a la... Sí, no tomaban hasta que llegamos nosotros con el... But they con el drink that concentrado. they drink that they're drunk. You know, they're Pero not lo que supposed to have hacen es que en alcohol. cierta época del año le hacen un hoyo al centro de la palma y sacan el jugo y ese lo fermentan y hacen una bebida que definitivamente los pone borrachos. O sea que sí toman, pues. But the palm is holy, so that's okay. You know? Pero como la palma es sagrada, está bien. Como el pulque. Una pregunta, He asking about the procedure, how they do it. They just put a hose on it. They have a little tube. Tienen un tubo They tap into the heart and they que get the agujeran el corazón sap flowing. y empieza a salir la savia. Y de ahí sacan la bebida sagrada. Oye, así le vamos a poner el pulque. Tequila is a lot better. El tequila se me hace que está mejor. I- de la regla de que el doctor de un galón y medio por grado centígrado estaba subiendo, pero eso debe variar mucho según el tipo de suelo, porque eso debe estar calculado para suelos arenosos. Ya, igual. Entonces, como aquí en Mexicali ya estamos plantando suelos muy pesados, de los más pesados que hay en el mundo, y debe variar bastante. Right, he's assuming that there's some type of variation from this when we go to soils that are heavy, instead of like sandy soils compared to the soils that are more, clay-wise, that this changes instead of just that, like the 1 degree to 1. It doesn't change. What changes is that
how often you put the water on the ground. Because palm tree doesn't care if it's in a clay soil or it's in a sandy soil, it's still going to use the same amount of water. Ok, vamos a hacer la pregunta para que también la escuchan y luego ya le doy la respuesta. Ok, lo que le pregunté es la inquietud que todos tienen, la mayor parte aquí en Valle Mexicali, que no están en suelos arenosos. Le decía que la regla de 1 o 1,5 galones por grado centígrado que aumenta la temperatura está calculada, pienso yo, que para suelos arenosos, suelos ligeros y con temperaturas pues altísimas como las que debe que quiera La Palma, arriba de 40 grados. Pero, ¿qué pasa con los suelos arcillosos? Cuando estamos plantando en suelos arcillosos como los del Valle Mexicali, que no era recomendable, pero sabemos que estamos plantando en suelos más arcillosos del Valle Mexicali, como es la Progreso, como es la Carranza, como son colonias como esas, suelos como esos, donde el suelo es muy arcilloso y la retención de agua es bastante grande comparada con un suelo arenoso. Eso es lo que, para que quede más claro, le preguntaba yo para que nos quede más claro a los productores del valle. La respuesta de Sam fue: La Palma requiere de la misma cantidad de agua independientemente del suelo. La diferencia es cuándo vas a echar esa agua, en qué intervalo o en qué etapa del día vas a echar esa cantidad de agua. On a clay soil, you may be putting on every other day because it holds so much water. But on a sandy soil, you may be putting on twice a day. Más claro sería, La Palma lo tiene que recibir el agua, pero puede ser que tú no puedas echar agua ese mismo día 2 veces como lo que hacemos en los suelos arenosos. Tú serías cada día saltado, ¿no? Yeah, that's a good question. Lo otro es que igual aquí en el Valle Mexicali tenemos en muchas zonas, en la mayor parte de las zonas, mantos freáticos elevados, donde La Palma prácticamente está sentada en el agua. Talking about in some places the water level, por el manto freático soil elevado que is so tenemos high. en la mayor parte del Valle Mexicali. Water table, right? Aquí está, That at that point, what? hay lugares donde hacemos un hoyo con una letrina de 2-3 metros y ya sale el agua. Y tomando en cuenta que tengo entendido que La Palma Atilera Some kind desarrolla of soil las raíces device, pivotantes, you need to las put it desarrolla around hasta to 10 the metros moisture. de longitud. So it's not Y just the water prácticamente table that's eso lo hace para buscar you agua need to do something y to para el anclaje. How Prácticamente estaría deep can that sentada en break el agua, ¿no? How to get the Entonces water por ahí table debe de out, haber una variación. Right. drain it, By tile line, like we do in Coachella. So what's the question? he was talking about what also as well is that them where they have the high water table. High water table, we have that situation in Coachella, and we have in Bard, Imperial County, a lot of places. You have to put a soil moisture monitoring device, like a tensiometer or something, to see what the moisture levels are in the soil. Es ese tipo de situaciones en que tienen el manto freático muy elevado, tienen dos opciones básicamente. Una que es, y eso sí me ha tocado, voy a mencionarlo, una que es primero romper la capa que está en el terreno. Aquí plantamos especialmente en suelos arcillosos sin haber hecho un subsuelo, pero un subsuelo enorme, de más de 1 metro. No es el chizo o el arado, o ¿cómo le llaman? Or a tile line, Ok. drain the field. La otra opción es hacer un sistema de drenaje, que no todas las parcelas tienen esa posibilidad. Y la otra que él sugiere es que se rompa el suelo, sí, con un subsuelo, pero muy grande, que aquí no se hace, se hizo ahí con Navarro, con un D9, con 1,5 metros de subsuelo, incluso en suelos arenosos. Esa es la manera de tratar de que, para que el agua se pueda mover por abajo de la superficie de la palma, por encima del terreno, pues. Eso es lo que sugiere él. Un sistema de drenaje o romper
las capas, la estructura del suelo, porque la textura no se va a cambiar. Textura es arenoso o arcilloso y estructura es cómo está compactado, eliminar la compactación. Aquí en el Valle Mexicali hay partes donde no hay subsuelo para romper esa capa porque es muy profunda y densa la capa arcillosa, la conocemos que es de muchos metros. Entonces no habría subsuelo que la rompiese. Y a fuerzas tendría que haber agua retenida ahí, y aparte con el manto freático, papá no tiene que echarse daño el agua. Al final de cuentas le puedo mencionar que sí es importante que el agua se vaya, por esa es mi experiencia. Es importante que el agua se vaya, que tenga un drenaje, que el suelo arcilloso se haya hecho ese subsuelo lo más profundo posible para que el agua se pueda mover lo más pronto que se pueda. Al final de cuentas, si tiene agua y está en el agua, la palma sobrevive y está en buen estado. No le gusta estancado, por eso lo importante del drenaje. ¿Alguna otra pregunta? Sí, entiendo, sí. As long as if you have high water table, no way to drain it, and long as palm trees are looking happy, they're getting enough water, you're fine. Yeah. Dice que si tienen ese problema del manto freático alto y si la palma se mira bien, entonces lo están manejando bien la palma. No hay problema. Yeah. Nati, para Okay. Para ti la pregunta, ¿y cómo entonces manejas el tensiómetro? Me preguntan que cómo manejan el tensiómetro. Ese es un tema interesante sobre el manejo del agua, que lo hacemos ocupando. Sí. El tensiómetro básicamente es un aparato con el que se mide. I'm going to talk about the tensiometer, how it works, real quick. Y con eso se mantiene la humedad. Aquí ya hicimos un trabajo de investigación con el doctor Morales y el Sergio Payán, que por allá nos acompaña, especialista en el tema de riego. Y manejamos el tema de hijuelos con diferentes tensiómetros, es decir, con bastantes diferentes humedades. ¿Qué encontramos en suelo arenoso? Los números no les van a hacer sentido a ustedes, pero cuando platiquemos en forma personal, sí. En suelos arenosos, donde el agua se va rápido, se requiere mayor humedad para mantener el suelo en capacidad de campo. Otro tema técnico que podemos manejar después. Se requiere una humedad de 10 a 15 centibares, es decir, que siempre esté húmedo el suelo. Los suelos francos ocupan de 15 a 20 centibares, 20-25 centibares. Y los suelos arcillosos ocupan hasta 40 o 50 centibares, es decir, requieren que se vaya el agua y que el aparatito les marque que está secándose para mantener un buen humedad. Yo sé que no les tiene sentido eso, pero en este momento. Pero lo único que les quiero decir es que en suelos arenosos se requiere más humedad y que los suelos se mantengan en ese rango húmedo siempre, porque si no, de otra manera se va a morir el hijuelo. ¿A cuántos metros? Bueno, en el caso del hijuelo hicimos las medidas a 30 centímetros y 60 centímetros, nada más. Mantener la humedad ahí. Conforme la planta va creciendo, vamos poniéndole hasta 1 metro y hasta ahí llegamos normalmente con los tensiómetros. Hay otros sistemas. Yo recomiendo una estación con 3, 12 pulgadas, 18 pulgadas, 12, 18 y 36 pulgadas. Luego les explico eso, no me quiero salir del tema, pero sí es importante. Let's go to the next slide. Yeah. El siguiente. Unless there's no more questions. Okay. And fertilization is very important for quality and puffy skin as well. So, El tercer factor para poder obtener buena calidad y menos dátil apoyado es la fertilización. so the leaf samples that you guys do, I sent Nati a picture where to take the samples from. That's important. Maybe you can give it to these guys. Él menciona, voy a hacer un paréntesis para que lo entiendan mejor lo que él está diciendo. Sam fue el primer científico que determinó los niveles óptimos de fertilización. In fact, we created that leaf sample. Yeah. So, Y él fue el que creó el método
Primero, de muestreo y segundo, de los niveles de fertilización. And the best time to take the leaf samples, February, March. Y el mejor tiempo de poder hacer los muestreos de hojas es febrero y marzo, When they flower. cuando están saliendo las flores. Okay, so you're looking at, on the leaf samples, 2% nitrogen, 2% potassium. En el tema de las muestras de las hojas, deben de ser 2% de nitrógeno y 2% de potasio. So if you're approaching the 2% level, I guarantee you on the nitrogen and potassium, you're going to have good quality fruit. Si mantienen ese porcentaje en el análisis de hojas de un 2% de nitrógeno y de potasio, garantiza que van a tener una muy buena calidad. And rest of the nutrition, like the phosphorus, manganese, magnesium, copper, zinc, all of that, if you do the right things, we're going to get to that, your soil will take care of all that. En el resto de los minerales, que son mencionó, potasio ya lo dije, dos factores voy a mencionar, dos nutrientes importantes en la planta, el nitrógeno que se requiere para todo, es la sangre de todo, y el potasio, son los dos más importantes, y de ahí el magnesio, el calcio, el zinc, incluso el boro, que por ahí está también en la lista que él tiene. Eso básicamente, él dice que si tenemos esos niveles de nitrógeno, los demás prácticamente los puede absorber la planta del suelo. The reason potassium is so important, because what happens in the desert soils, you have a lot of sodium, naturally. And you have a lot of calcium in a calcium carbonate form, but it's not available to the roots, okay? La razón por qué es importante el potasio es que en el suelo de nosotros hay mucho calcio y el calcio no deja que se absorba el potasio. So what we need to do, release the calcium that's locked up in our soil, because the chemistry here, I worked on it, I checked the chemistry in the field, same chemistry as Coachella. En el caso de los análisis y de la química del suelo, se ha dado cuenta que los análisis que yo le he enviado a él para que revise y los que él tiene en Coachella, básicamente es la misma química, no es la misma estructura, es una cosa diferente. Once we release the calcium, we're going to get rid of the sodium. Una vez que se libera el calcio, básicamente nos podemos eliminar el sodio, que es la sal. Una vez que lo separemos, una vez que podamos retirarlos, rompamos esas cadenas, el sodio, que es la sal, se puede liberar. Because if you don't release the calcium, what happens is that sodium stays around, seals the root system, roots of the palms, actually gets on the surface, and it doesn't let the potassium go in. En el caso del sodio, no solamente perjudica en el intercambio de nutrientes, sino que llega a sellar o tapar las raíces y no permite que entre ni el potasio ni nada alrededor. Ese básicamente es el efecto del sodio en todas las plantas. So you're putting bunch of potassium on, spending the money, but it's not getting to the plant. No importa que le pongamos mucho potasio, pero si no solucionamos el tema del sodio, pues hagan de cuenta que no le pusimos nada. That's one of the stories, but we're going to get to that, how we're going to do that. Now, on a if you're on a drip system, you fertilize from November to June, small amounts.
En el caso del sistema por goteo, es conveniente fertilizar de noviembre a junio en pequeñas cantidades. After June, no more fertilizer Después de junio, realmente no se ocupa seguir because fertilizando. because you don't want to influence that fruit to go bigger and then get puffy skin, stretch the skin. Porque eso tendría una influencia en el tamaño de la fruta, haciendo que crezca demasiado y cuando se estire y cuando con todo y piel, la fruta se estira con todo y piel y cuando se va a madurar se va a despegar y de ahí viene el tema de la piel ampollada o puffy skin. So if you're on a flood system, you want to do 2 applications, once in November after harvest, once in January. En el caso del riego rodado es recomendable hacer la fertilización una en noviembre y otra en enero. We're talking about manure. Está hablando acerca de la materia orgánica o estiércol o no, composta. 5 tons in November, 5 tons in January. That should take care of most of your needs. 5 tons. 5 tons per acre. Él menciona y recomienda el uso de 5 toneladas inglesas, que vienen siendo como 900 kilos por acre, multiplícalo por 2.5. Entonces son 5 por 2.5, 12 toneladas y media, más o menos. 12 toneladas y media, en el caso por hectárea. Now the problem with the commercial fertilizers on date palms, for example, urea, ammonium sulfate, a lot of these commercial fertilizers are, believe it or not, is toxic to the new roots that are coming out of the date palms. El problema con algunos de los productos que estamos aplicando comerciales como la urea se convierte en productos, o sea, en elementos tóxicos, especialmente en el sistema radicular nuevo. Because date palms are not vegetables, they don't have the fine roots, you know, they're tiny hair roots. They have roots size of your finger, so they're very hard for them to get nutrition. So when you put commercial fertilizers, the roots that the date palm is generating, it burns it. It actually burns those roots. En el caso de la palma, menciona que normalmente no es un sistema radicular como el de los vegetales, que es muy delgadito, sino que la raíz es mucho más gruesa y aguanta bastante. Estamos hablando de raíces maduras. Cuando vienen las raíces nuevas son muy delgadas, entonces algunos de los productos comerciales que usamos pueden llegar a quemarlos. Even if you're not organic, go organic. It's good for the environment, good for the soil, good for you. No importa que no sea un cultivo orgánico, es bueno el aplicar productos que no son directamente productos químicos, sino que son productos naturales, como la composta y algunos otros. Es bueno para el ambiente, es bueno para la planta también. Let's go to the next slide. We'll talk a little bit about more soil chemistry. Ok. Son más o menos 12 toneladas por hectárea. ¿Sí? En noviembre y luego en enero. Sí, en dos partes, me imagino, en noviembre y en enero. Una pregunta. Si los sulfatos o el azufre ¿qué papel puede desempeñar para ayudar en el bloqueo de la asimilación de otros nutrientes? O como nutriente también. He asking about the sulfur. What is the difference and how can it help to, Well, you got sulfur burners, okay. I believe in Mexicali now, Sí. right? I done research on sulfur burners 40 years ago. Sí, el tema que él va a mencionar, va a contestar su pregunta en general. So the, Básicamente él dice que en Mexicali ya existen sulfur quemadores de azufre. for your soil here, sulfur burner is probably one of the best things you can use
if you have salinity problem. En el caso de Mexicali, especialmente porque tenemos gran alta concentración de sales, el uso de los quemadores de azufre debe ser una de las mejores herramientas que podemos tener para disminuir la salinidad en el suelo. But if you don't have a soil salinity problem, then maybe you're wasting your money. Si tienes un problema de salinidad, ok. Si no tenemos un problema de salinidad en el suelo, entonces no se necesita un quemador de azufre. Right. If your soil, if you planted your orchard, you did a good job of cleaning the salinity, that's the time to use the sulfur burner. Si tiene un problema de salinidad, definitivamente el quemador de azufre es la opción. Pero si no, no lo requieren. Before you plant the offshoots. Es un tratamiento desde antes. Desde antes de plantar los hijuelos. Yeah. Once you clean the ground, you're fine. Una vez que limpian el terreno, está bien. Soil burner. Now, sulfur burner is good. Sulfur is good. If you add sulfur directly to the ground, that's good, because 1 pound of sulfur is going to make 2 pounds of sulfuric acid. Dice que la aplicación de el azufre en un quemador o directamente azufre directo en el suelo, por 1 libra de azufre se convierte en ácido sulfúrico. So basically, se convierte en 2. Basically, you put sulfur on the ground. Si ponen azufre en el suelo. The native bacteria in the soil, it's called the thiobacillus bacteria, will eat the sulfur and produce sulfuric acid. So that's going to release the calcium that we're talking about, and that's going to leach your sodium. Okay. ¿Qué sucede con el azufre? Es, lo aplican al suelo, hay una bacteria que lo descompone y lo convierte en 2. Y eso hace que el calcio se desbloquee. Es decir, las moléculas de calcio lo que produce la bacteria, ahorita le mencionó el nombre, hace que produzca 2 moléculas de ácido sulfúrico y este se convierte en un diluyente del calcio. Una vez que se diluye el calcio se puede ir. ¿Qué producto se puede usar? What kind of product can you use? What kind of product? Sulfur, regular sulfur, soil sulfur. Soil sulfur. Azufre directo. Use elemental sulfur. Azufre elemental. Sulfur is a byproduct of oil, you know. El azufre es un bioproducto del aceite. And it's very cheap, so you should have a lot of it in Mexico. That's a good thing to use for quality. Okay. Tenemos fertilizantes con sulfato de... También. Los nutrientes que ocupa la palma, ya lo traemos ahí. There are some products. That's potassium sulfur. Potassium sulfate? Yeah, sulfate, yes. Potassium sulfate is okay. Magnesium. Magnesium sulfate. Magnesium doesn't move in the soil. It's a heavy metal. So you may be wasting your money. There's enough magnesium. Sulfato de magnesio que se aplica. There's enough magnesium in the soil. En el magnesio no lo requiere, posiblemente no sea la mejor opción. So don't put anything that's in the soil. No le pongas algo que esté en el suelo. What we're going to do is put something that's going to react the soil and produce those nutrients for you. Hay que usar algo que nutre el suelo y que produce otros nutrientes diferentes. Take advantage of the mother nature, you know. Y también tomar ventaja de la madre naturaleza que ahí ya nos puso los elementos. And the next big thing, the new thing in reacting all these nutrients and making the soil and the roots happy is the next item, probiotics. La siguiente punto que hace que todo esto que es nuevo funcione mucho mejor
es el uso de los probióticos, de las azo and mycorrhizae, o hongos micorrizas. How many people take probiotics here? ¿Cuánta gente de aquí usa los probióticos? Some people do, right? Alguna gente lo están usando. And a lot of this probiotics that you take comes from the soil. La mayor parte de los probióticos vienen del suelo. So basically soil, if you have a lot of good probiotics in the soil, you're going to have a healthy roots, healthy palms, healthy plants. La mayoría de los probióticos hacen que la planta sea saludable y productora. Y la mayoría de ellos están en el suelo o requieren que se apliquen también. Now the soil probiotics that I've been using for the last 30 years, I've done research. The first one has 7 different bacteria in there. El tipo de probióticos que él está utilizando, después de varios 30 años de investigación, que de eso habla a su hijo Ryan, tienen 7 tipos de bacterias. And I believe you used it a couple of years, right? Sí. And when you put it on the field, you can see the palm. You can see the palm is happy because it's changing colors in 2-3 days. Sí, normalmente con el uso de esos puede incluso tener un impacto dependiendo del tipo de suelo, un impacto muy rápido en la palma. And a lot of these probiotics, what they do is they colonize the roots. Lo que hacen los probióticos básicamente es colonizar la raíz. Because what's happening is that when the leaves are photosynthesizing, they're producing sugars and carbohydrates, pumping it into the soil. Cuando viene el momento de la fotosíntesis, básicamente producen carbohydrates and carbohidratos sugars, y azúcares. and then they put it in the ground through the root Y system. lo ponen en el suelo a través del sistema radicular. So these bacteria then live off of those Okay. and then protect the roots from disease, and they pump nutrition into the palm. Y las bacterias lo que hacen es proteger la raíz y empezar a alimentar alimentarse de los azúcares que las hojas producen y absorber los nutrientes. That's the process. The next one is an azobacteria. Go back to the last slide. The azobacteria, that's from Brazil rainforest. That is a super bacteria. I brought it to the Coachella Valley. I done research on this for 10 years. What it does is it produces hormones. The palm tree has a natural hormone for making fruit big, right? Esta bacteria, azobacteria, viene de Brasil, básicamente de la selva de Brasil, y la trajo él a los Estados Unidos y ha trabajado con ella por 10 años. Y esa es la que en realidad está actuando como una hormona que crea diferentes microorganismos. So when this bacteria colonizes the roots, it produces itself every 24 hours. Cuando está esta bacteria, cuando está en la raíz, se reproduce básicamente a sí mismo cada 24 horas. We usually Y have, así sucesivamente. we usually apply this 1 quart per acre in April. Normalmente se aplica en